Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, y el doctor Stalin Sacoto, experto en temas de seguridad. El tema que ponemos en análisis, el incremento de la inseguridad en época electoral, con dos hechos. Enero se reflejó con el crecimiento sustancial de los asesinatos, de los homicidios, y el segundo, este crecimiento ya no es solo asesinado a un policía, sino ya un jefe militar, como el teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Porfirio Cedeño. Esta circunstancia, quisiera empezar con el coronel Mario Pazmiño, significaría que sigue escalando esta situación, que mañana no sabemos qué puede pasar a fin de sembrar el miedo y el terror en el Ecuador. ¿Estamos en la línea correcta? ¿No se puede declarar aquí un plan de guerra, de defensa interna, o nos quedamos solo con el conflicto armado interno en estas condiciones? Buen día, coronel Mario Pazmiño. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes y la escucha este precioso medio de comunicación. De igual manera para Stalin también un cordial saludo. Con relación a la pregunta, estimado, yo creo que es importante manifestar lo siguiente. Primero, se había manifestado desde algún tiempo atrás que el periodo que abarcaba el mes de diciembre, el mes de enero y febrero iban a ser muy fuertes con relación al tema de la inseguridad. Especialmente iban a incrementarse lo que se consideraba como muertes violentas y también ajusticiamientos y actividades de sicariato por parte de los GDOs. ¿Esto por qué? Porque en la campaña electoral también habían intereses de parte de estas organizaciones delictivas para poder posicionarse, poder presionar a los diferentes actores políticos y de esa manera pues tener ciertos elementos que puedan contarse a futuro para cualquier acción o negociación dentro del escenario político nacional. Por otro lado, las diferentes operaciones que viene realizando la fuerza pública con el propósito de controlar el incremento y la expansión del auge delictivo, lo que ha generado es una metástasis hacia el interior del país. Metástasis que indudablemente pues está causando también cierta cantidad de problemas en el tema de seguridad en otras ciudades como Ambato, Latacunga, Riobamba, Pichincha en la ciudad de Quito, que no estaban muy afectadas dentro de este conflicto armado interno. Pero este desbordamiento, solo por poner cifras nada más, Miguel, 731 homicidios en lo que va el mes de enero, cerca aproximadamente de 145 muertes por cada 100,000 habitantes en una localidad, la localidad de Durán, pues nos deja una interrogante. Las acciones que está tomando el gobierno, que a mi manera de pensar son las adecuadas y son las que el presidente de la República sigue manteniendo, son las que se tienen que ir aplicando. Ahora, la gran disyuntiva es, ¿seguimos con un conflicto armado o declaramos la guerra total al crimen organizado? Creo que la respuesta es muy obvia y muy clara, y lo que pide el pueblo ecuatoriano, pide tranquilidad, pide que estas organizaciones delictivas sean eliminadas, destruidas, congeladas, y por lo tanto, pues, esta guerra total al crimen organizado es la opción que se está barajando en la actualidad. Otro aspecto que me parece sumamente importante y que creo que es necesario decirlo. Estas últimas elecciones hemos podido apreciar nosotros cómo ese electorado, especialmente de las ciudades y provincias en donde existe una mayor incidencia de los GDOs o estos grupos de delincuencia organizada, y también una mayor incidencia de la violencia, del narcotráfico y de otros delitos conexos, pues son los lugares en donde la política de seguridad del gobierno del presidente Daniel Noboa no tiene un respaldo sustancial.
Y no tiene un respaldo sustancial, posiblemente porque estas acciones que está tomando el gobierno son contundentes contra estas organizaciones delictivas. Y no quieren las organizaciones delictivas también perder esos bastiones que tienen desde muchos años atrás levantados en esos espacios territoriales. Pongamos un ejemplo muy importante para darnos cuenta de lo que estoy diciendo. En la provincia del Guayas, el presidente de la República triunfa casi en la mayoría de cantones, pero no triunfa en un cantón que es tan importante, es el cantón de Durán, en donde, como había manifestado anteriormente, tenemos cifras completamente alarmantes con relación al incremento de la delincuencia en este cantón. ¿Quién ganó en Durán? Coronel, ¿quién? Exactamente, el cantón de Durán. Ahí pierde el presidente de la República y pierde en una forma bastante importante. ¿Y quién ganó en ese cantón? Bueno, en ese cantón gana Luisa González, también gana en Manabí, gana también en parte de la provincia del Oro, en Los Ríos, en Esmeraldas, en Sucumbíos, lugares en donde el crimen organizado se encuentra asentado, se encuentra creando santuarios, se encuentran considerados como provincias de acogida o provincias que son consideradas como bisagra para el tráfico de drogas. En esas provincias en donde estos santuarios con gobernanza criminal se han ido incrementando, pues en esas provincias sigue en una manera muy importante, pues triunfando este tipo de tendencia, a mi criterio, errada del socialismo del siglo XXI. Creo que ahí el pueblo ecuatoriano tiene que reflexionar. Queremos los ecuatorianos estar dentro de un país gobernado por el crimen organizado, gobernado por otro lado, por lo que dijo ya un semanario londinense, por un narcoestado, o queremos pues una paz y un desarrollo para nuestro país. Bien, con esta ilustración que nos ha hecho el coronel Mario Pazmiño, doy la bienvenida al doctor Stanis Acoto, experto en seguridad. ¿Cómo ve usted esta situación en este momento con este incremento, como refleja enero, 731 homicidios? ¿Qué estamos viviendo y cómo enfrentar estos desafíos cuando de por medio no se puede perder de vista que estamos en un proceso electoral y se está queriendo sembrar el miedo, como nos recordaba el coronel Mario Pazmiño? Doctor Acoto, buen día. Gracias, Miguel. Buenos días, Mario. Buenos días a la audiencia. Bueno, mira, yo quiero empezar diciendo algo que ya lo dije en meses atrás. Mira, la delincuencia organizada ha procurado corromper al Poder Judicial y a la policía. Esto porque saben y conocen que si pueden corromper a la policía es muy baja la probabilidad de tener que enfrentar al Poder Judicial. Y en el caso de que deban enfrentar el Poder Judicial, los transgresores de la ley quieren tener la certeza de que no serán condenados. Y de ser condenados, que tan solamente se les aplique la pena mínima. Mira, partiendo de esta hipótesis, tenemos que nosotros arribar a una sola conclusión. Los miembros de la delincuencia organizada trabajan de manera constante y activa para evitar justamente ser capturados. Y es por eso que nosotros vemos el ataque que le hacen a un coronel que estaba encabezando la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones, justamente en el Cantón Durán. Y eso va de la mano con la designación de un nuevo ministro que tiene una trayectoria limpia dentro de la Policía Nacional, y tú ves cuáles son las voces que inmediatamente se elevan indicando que no es una designación adecuada. Todo esto es perfectamente estructurado, orquestado por un grupo que tiene un interés específico: debilitar a las fuerzas del orden, debilitar a la administración de justicia y sobre todo debilitar cualquier tipo de acción tendente a luchar contra el delito en sus diversas manifestaciones. Y la sociedad ecuatoriana tiene la obligación de
hacerle frente a esto de manera contundente para evitar que pueda seguir sucediendo. Es decir, para declararle una guerra definitiva al delito en sus diversas manifestaciones. Y tenemos que tener fortaleza en el proceso. No amilanarnos, no acobardarnos y saber que si no les enfrentamos de manera definitiva, ellos pueden ganar la guerra. Pero no estamos en ese punto. En este momento lo que queremos es que impere el orden y lograr que las fuerzas del orden puedan darnos lo que nosotros queremos, lo que la sociedad quiere, que es seguridad. Doctor Zacoto, ¿y cómo lograr que impere el orden en el Ecuador en medio de estas condiciones? Con mano dura. La solución es mano dura. Mire, derechos humanos con respeto y énfasis hacia las personas que son derechas. Es decir, nosotros tenemos que promover que existan un debido proceso, pero cuando tenemos que defender los derechos humanos, tenemos que defender los derechos humanos de las personas que son buenas, en este sentido, empezando por la sociedad ecuatoriana y continuando con las fuerzas del orden, que por el hecho de ser miembros de las fuerzas del orden, no dejan de ser ciudadanos ecuatorianos que tenemos la obligación de proteger. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda es, una política clara por parte del gobierno central. Y en ese sentido, el gobierno central ha dado luces exactamente de cuál es su política. Comenzó, y lo ha hecho muy bien, declarando los grupos terroristas a la delincuencia organizada. Ese es el camino correcto. Pero tenemos que continuar e ir un poquito más allá. Tenemos que apoyar a la fiscalía, tenemos que apoyar a los administradores de justicia para que aquellas personas que son puestas a órdenes de la autoridad sean debidamente juzgadas. Y aquellas personas que comienzan desde un TikTok, desde X, a pronunciarse en contra de ciertos funcionarios, si lo quieren hacer, el camino normal es la fiscalía. Vaya, denuncie si es que le interesa y si tienen la certeza de lo que están diciendo. Pero no aprovechen las redes sociales para desacreditar a uno u otra persona que lo único que hacen es debilitar a la sociedad ecuatoriana. Y eso no lo debemos aceptar. Coronel Mario Pazmiño, ¿cuán preocupante debe ser esta coincidencia que vamos a elecciones y sube el nivel de asesinatos que se refleja, como usted bien decía, en las provincias en donde ha ganado una finalista? ¿Qué es lo que quieren en este proceso electoral? Si asesinan el viernes último a un jefe militar en las inmediaciones de una cárcel, ¿esto no es una alerta de lo que podría suceder en los próximos días, semanas o meses, cuando todavía seguimos en una disputa por el poder con la segunda vuelta del 13 de abril? Bien, lo que está pasando al momento son mensajes muy claros y puntuales de parte del crimen organizado con relación a lo que le quieren decir al Estado y lo que le quieren decir a la población y a la fuerza pública. ¿Qué le están diciendo? Que el crimen organizado también tiene presencia y también tiene decisión en la parte política y en la parte estructural del Estado. Y es por eso que se toman acciones violentas como la muerte del señor teniente coronel Cedeño. Estaba, como ya lo indicó Stalin, estaba hecho cargo de las operaciones especiales de control del narcotráfico en el cantón de Durán. Pero ahí no solo queda en el asunto ese. Días atrás hubo una incursión en una de las urbanizaciones del sector de San Borondón con personal de delincuentes vestidos de militares y policías que entraron y comenzaron a disparar contra una vivienda, ocasionando una cantidad de personas fallecidas y también heridos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Lo que estamos viendo es que le están diciendo a la población y le están diciendo al Estado que este clima de inseguridad se va a seguir incrementando y acrecentando. Que este clima de inseguridad va a ser parte de la cotidianidad que tendremos durante
la segunda vuelta electoral, durante las elecciones presidenciales y posterior a esas situaciones, si las condiciones para el crimen organizado no se dan de la manera que ellos quieren. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente de la República? ¿Qué es lo que tienen que hacer el presidente, el gobierno y el Estado ecuatoriano? Vamos puntualmente. Primero, 3 cosas son importantes. 3 pilares claves, diría yo: seguridad, economía y comunicación efectiva. Voy por la primera. Es necesario un refuerzo de seguridad y combate al crimen organizado. Lo que está diciendo el presidente de la República: vamos a declarar la guerra. ¿En base a qué? Acciones inmediatas contra el crimen organizado. Implementar operativos militares, policiales más contundentes en zonas de alto riesgo, en donde está metida esta estructura delictiva en esos denominados santuarios. Segundo, coordinación internacional. Es sumamente importante y vital que se hagan coordinaciones en la lucha contra el narcotráfico con 3 países. Colombia, que lo dudo por la situación del presidente Petro. Con Perú, con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque gran parte de las estructuras delictivas siguen, pues desde esos países, influenciando, afectando las zonas de interés, y el área de interés de influencia es el Ecuador. Entonces necesitamos que exista una mayor cooperación entre todos los países para poder combatir y controlar ese crimen organizado internacional. Se necesitan reformas judiciales y carcelarias. Judiciales porque debemos comprender como sociedad que no es factible que la función judicial siga haciendo el juego a la delincuencia organizada. Que permanentemente se levante la bandera de la impunidad en este país, donde la fuerza pública sigue trabajando arduamente, entregando la vida, como en el caso de lo que hemos relatado anteriormente, para que jueces, fiscales se hagan de la vista gorda y permitan que siga la delincuencia pues regresando a las calles. Blindaje de las elecciones. Es necesario y vital tomar medidas preventivas para evitar el regreso de estos grupos delictivos que influyan en los procesos electorales a través del miedo y violencia. Esto es importante. Y es importante también lo que ha tomado ya el presidente de la República, esa decisión, y ha formulado a través del Ministerio de Gobierno. Pedirle al Consejo Nacional Electoral que evite que las personas puedan tomar fotografías dentro de la papeleta y dentro del recinto electoral. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evitar que esas personas sean extorsionadas o, peor aún, que se compre el voto. Vamos a la parte de reactivación económica. ¿Qué es lo que necesita el país, señores? El país necesita esta reactivación económica y generación de empleo. Programas de empleo juvenil. Ahí está el centro del éxito del programa que debería manejar el presidente de la República. Porque se están dando índices de reclutamiento de menores sumamente elevados en nuestro país. Atracción e inversión extranjera. Subsidios focalizados y reducción de costo de vida. Son aspectos que se tienen que considerar dentro de este programa para poder ingresar con más fuerza en las diferentes estructuras sociales. Y una estrategia de comunicación y conexión con la ciudadanía. Una narrativa de liderazgo firme, pero cercano con la población. Una propaganda y visita cara a cara para explicarle a la población lo que se está haciendo como gobierno. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Uso estratégico de redes sociales, mayor presencia en territorio. Para mí, esta campaña necesariamente requiere que dejemos la comodidad de las propagandas políticas en medios de comunicación alternativos o en medios de comunicación y salgamos a la calle a conversar con la gente y decirle qué queremos hacer y qué necesidades tiene el pueblo ecuatoriano. Creo que estos 3 pilares fundamentales pueden cambiar el rumbo de una campaña política. 3 ejes importantes: seguridad, economía, la búsqueda de coordinación internacional y estrategia de comunicación. Doctor Stanley Coto, ¿qué piensa usted cuando estamos en un proceso electoral y, como nos ha descrito el coronel Mario Pazmiño, hay que hacer un blindaje de las elecciones? Eso de asesinar a un jefe militar el viernes último, ¿no está reflejando esta escalada del conflicto?
Sí, Mario tiene razón en lo que ha manifestado. Hay que apuntar a la seguridad, a la economía y a un profundo, digamos que blindaje en lo que es la comunicación estratégica del Estado. Pero, claro, lo importante es saber que nosotros como Estado, nosotros como sociedad, tenemos que declararle la guerra sin cuartel a los grupos de delincuencia organizada. La primera, que lo tenemos que hacer en este momento, que se han vuelto tan beligerantes, con mano dura. ¿Y esto qué va a significar? Esto va a significar que las fuerzas de refuerzo de la ley tienen que salir a las calles, a las poblaciones, con el debido respaldo, tanto político como social. Tenemos que no dar, digamos que, paso a que los fiscales y jueces sean blandos al momento de administrar justicia. Tenemos que exigirles a ellos que lo hagan con la dureza que la ley así lo permite y que lo establece. Y a los que no lo hagan de esa manera, también hay que perseguirlos, también hay que denunciarlos correctamente para que entiendan que no están por encima ni fuera de la ley, sino que tienen que ellos someterse también al imperio del derecho. Luego tenemos el tema de que efectivamente el gobierno ha venido trabajando, desde mi punto de vista, de manera oportuna y de manera conducente a luchar contra la delincuencia. Ha lanzado su programa de empleo juvenil, ha lanzado y sigue apoyando el programa del primer empleo, y da beneficios a los empresarios que dan trabajo a aquellas personas, como es primer trabajo o empleo juvenil, etcétera, etcétera. E inclusive se le dio fortaleza al tema de que las empresas que contraten a una persona que ha cumplido una pena, sí, tiene un tratamiento especial empresarialmente. Todo eso es bueno, pero tenemos que seguir trabajando en el tema educación. Creo que es importantísimo trabajar en esa área, más que todo para dirigir un poco a nuestra juventud. Y desde luego, tenemos nosotros que todo esto comunicarlo de la manera adecuada para que la sociedad ecuatoriana sepa que se está haciendo, para que la gente conozca sus derechos desde el buen punto de vista, ¿sí? Para que entiendan las personas que no podemos seguir permitiendo que ser atropellados por parte de los grupos de delincuencia organizada. Tenemos que perder el miedo, y cuando veamos la actuación beligerante de un grupo, sí, hacer causa común para evitar que ellos operen. Y desde luego, mire, este gobierno con mucho énfasis dio posibilidad al tema del porte de armas, lo cual es lo correcto, porque desarmar a la población civil es y será una equivocación. Y con eso estamos caminando ¿hacia qué? Hacia la autoprotección. En este momento, a las personas que le han dado permiso para tenencia y para el porte de armas, están en la capacidad de que si ven la actividad de un grupo de delincuencia organizada, pueden ayudar a defender, porque los ciudadanos de bien toda la vida quisimos tener el permiso de porte y de tenencia, no para atacar, sino para podernos defender. Esto es muy importante porque todo tiene que ser conocido. Desgraciadamente, todo lo que hace el gobierno en ocasiones se ve diluido. ¿Pero por qué se ve diluido? Porque existe un grupo interesado ¿en qué? En que esto no se conozca, en desvirtuar lo que se está haciendo bien, para retornar ¿a dónde? Al camino equivocado, al fortalecimiento de los grupos de delincuencia organizada, al fortalecimiento del desorden. Y eso no lo podemos permitir. Y Mario ha señalado algo muy importante, que es el tema de buscar la cooperación internacional con países amigos, como es Estados Unidos, como lo es Colombia, como es Perú. Pero no solamente quedarnos ahí,
también buscar el apoyo de Inglaterra, Francia, España, porque es allá donde tenemos que buscar el apoyo, porque hay operaciones que es verdad, que nacen en el Ecuador, pero finiquitan su actividad en puertos, ya sea en Europa o en Estados Unidos. Y también tenemos que buscar en algún momento, recuperar la relación con México para lograr a través de Interpol la lucha contra los cárteles de la droga que tienen sus centros de operaciones en este país. Eso básicamente, y una vez que lo logremos, tendremos una sociedad más robusta, más fuerte, que puede enfrentar este tema. Pero esto no es una actividad solamente del gobierno, es una actividad de la sociedad como tal. Y por eso, el llamado especial a la sociedad ecuatoriana para apoyar todo lo bueno que se está haciendo en este gobierno y en cualquier otro gobierno que contribuya a luchar contra el delito en sus diversas manifestaciones, porque esta es una actividad que tenemos que erradicarla porque nos descompone como sociedad. Coronel Mario Pazmiño, como dice el doctor Stanley Sacoto, hay que profundizar estas tareas que viene cumpliendo el gobierno con Fuerzas Armadas y Policía y el bloque de seguridad. ¿Debe cambiar el eje de seguridad? ¿Debe profundizarse? ¿Qué debiera hacerse para seguir enfrentando estos hechos violentos en el Ecuador? Miguel, hemos venido desde mucho tiempo atrás en este prestigioso medio de comunicación conversando con usted sobre diferentes estrategias que son vitales e importantes para cambiar este escenario de devastación e inseguridad que tiene el país. Y yo creo que lo más importante y lo fundamental es una presencia disuasiva permanente en territorio. Es necesario y vital que la fuerza pública haga mayor presencia, especialmente en zonas que son consideradas santuarios. ¿Qué es lo que necesita la población? La población necesita tranquilidad. La población necesita poder ir a trabajar, llevar a sus niños a la escuela, hacer sus actividades comunes. Pero para eso necesita ¿qué? Que le den y le brinden seguridad. Si no le brinda seguridad el Estado, le brinda seguridad el crimen organizado, a cambio de una remuneración económica, o lo que conocemos como una extorsión o como una vacuna. Por lo tanto, eso es lo prioritario. Creo que el presidente de la República tiene que estar analizando que hay algunas fallas en la estrategia, y esas fallas en la estrategia tienen su origen especialmente en esta presencia disuasiva permanente que no se está ejecutando. Los estados de excepción, los toques de queda, han sido reiterativos, se han ubicado y se han designado en diferentes jurisdicciones, pero hemos visto que no han dado ese resultado que la ciudadanía y el gobierno quería. ¿Por qué? Porque no hay presencia disuasiva permanente. Creo que eso es vital y sumamente importante. Otra cosa que considero que es importantísimo al momento es que las condiciones que se están presentando en los centros carcelarios van a cambiar. Y puede ser como un escenario que durante este periodo presidencial se tomen acciones en los centros carcelarios que generen nuevamente otra distorsión de seguridad con el propósito de demostrarle a la sociedad y demostrarle al Estado que quienes controlan nuevamente los centros carcelarios son las organizaciones delictivas, con un afán también de disminuir el nivel de credibilidad del gobierno actual. Es necesario, por otro lado, ampliar la decisión que ha tomado el presidente de la República. ¿Qué dijo el presidente de la República? Vamos a realizar una militarización temporal de los puertos. Sí, señor, esa es una medida acertada, adecuada, pero de todos los puertos, de todos los puertos. El día de ayer, a 80 millas marítimas en el sector de Manabí, de la provincia de Manabí, 2 toneladas.
Y es todos los días, toneladas, toneladas y toneladas. La decisión que está visualizando el presidente de la República con el propósito de hacer o de emitir una ley de interdicción aérea me parece formidable, porque nuestro país se transformó desde muchos años atrás, gracias a algunos políticos, en una autopista y en una pista de aterrizaje permanente de narcoavionetas. Necesitan tomar acciones, necesitan darle las herramientas jurídicas para que la Fuerza Aérea Ecuatoriana haga respetar la soberanía del espacio aéreo ecuatoriano. Por lo tanto, esa decisión que está tomando el presidente de la República y que la va a tomar en los próximos días, creo que es acertada, muy acertada. Pero también es necesario hacer otra cosa por parte del presidente de la República. Es necesario, por un lado, comenzar a hacer acercamientos estratégicos con el propósito de evitar que en la Asamblea Nacional se generen bloques de oposición mayoritarios. ¿Qué quiero decir con esto? Es necesario evitar conversar con otras bancadas que tengan ese mismo objetivo, el objetivo de trabajar por la seguridad del país, no con objetivos de trabajar para ciertas caudillos o peor aún, con otros intereses perversos. Eso es lo que se necesita en este país. Se necesita una visión clara, una visión diferente de lo que estamos haciendo. Y en eso creo que el presidente de la República está tomando las acciones y decisiones acertadas. Esperemos que los tiempos le alcancen para esta jornada que está al momento desarrollándose y que estamos ya también nuevamente a puertas de un segundo proceso electoral. Doctor Stanislas Coto, ¿cómo fortalecer esta lucha contra los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico? ¿Debe cambiar el eje de seguridad? ¿Debe profundizarse? ¿Debe fortalecerse? ¿Qué debe hacerse? Como tú lo dices, estimado Miguel, lo que debe es profundizarse y fortalecerse las políticas que ya el gobierno ha determinado. Coincido plenamente con Mario cuando dice que hay que fortalecer y tener mucho cuidado en lo que va a suceder en los centros de privación de libertad, ¿sí? Porque esto va a ser gravitante para causar una percepción de inseguridad en el país. Pero tenemos nosotros que, para el efecto, seguir apoyando a las fuerzas de refuerzo a la ley, como ya lo he manifestado. Ellos no pueden hacer su trabajo solo si no tienen el apoyo incondicional de la sociedad y de los administradores de justicia. Esto tiene que fortalecerse. Tenemos que fortalecer esa área de carácter específico. Tenemos que evitar que cualquier tipo de actividad que vaya a desdibujar a los estándares que ya están establecidos de inseguridad. Porque es evidente y salta a la vista. Van a tratar de atacar muy duro y a los miembros de las fuerzas del orden que se les quieran oponer, les van a tratar de victimar a ellos y a sus familiares. Por lo tanto, el gobierno nacional tiene que seguir por el camino, profundizando y fortaleciendo lo que ya se ha venido haciendo. Y lograr una coordinación inclusive con el gobierno de los Estados Unidos, para que sean declarados personas no gratas a los miembros que estructuran y apoyan a estos grupos de delincuencia organizada en el Ecuador, para que entiendan que no es que van a venir y hacer fiestas en el Ecuador y luego se van a ir a disfrutar de sus riquezas a otros países, sino que van a ser perseguidos como corresponde, porque han hecho dinero, producto de la violencia, producto de la extorsión, producto del delito, y tienen que ser perseguidos. He ahí la razón de tener que fortalecer esas relaciones que buscan es de neutralizar a estos entes delictivos. Y desde luego, como tú bien lo manifestabas, seguir fortaleciendo esto de la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones. ¿A través de qué? De la participación activa y permanente de las fuerzas del orden en las calles. Mira, al haberse producido
la muerte del coronel que hacía las operaciones especiales en el Cantón Durán, yo creo que debimos haber declarado como sociedad un toque de queda total en Durán, para que sepan que no le va a temblar la mano al gobierno para continuar contra la lucha contra el delito. Eso es muy importante, porque ese es el mensaje que tenemos que enviar a la sociedad, y que sepa la sociedad que no se encuentran solos, que sepa la sociedad que en esta lucha es una lucha o que la ganamos todo o la perdemos todo, por el bien de nuestro país. Frente a este panorama complejo y difícil, quisiera pedirles recomendaciones frente a este crecimiento de la violencia. ¿Acaso el país, coronel Mario Pazmiño, va a tener que seguir mirando este crecimiento con estos asesinatos que se está protagonizando en medio del proceso electoral? ¿Qué recomendaría usted? Primero, para la fuerza pública, tiene que pensar claramente de que la situación que vive el país obliga a que se extremen las medidas de autoprotección personal y también, pues, de los operativos que realizan estas instituciones. No creo que es conveniente, bajo ningún concepto, creer que no le puede pasar nada a un miembro de la fuerza pública. Eso, pues, en seguridad es algo lamentable. Y hay que tomar estas medidas de protección para evitar, pues, que el crimen organizado pueda utilizar estas vulnerabilidades para atentar contra la vida de los miembros de la fuerza pública. Lo primero. Segundo, creo yo que es importante la consolidación de operaciones de la fuerza pública, especialmente en estos territorios en donde el auge delictivo sigue creciendo. Hay que entrar con más fuerza, y al entrar con más fuerza me refiero yo con mayor cantidad de personas para poder controlar las 24 horas del día lo que está sucediendo en esos espacios territoriales. Hay otras zonas que siguen creciendo. Hay otras zonas en donde se están desarrollando este tipo de actividades delictivas. Necesitamos que su sistema de inteligencia deje de ser reactivo y sea proactivo. Me refiero a que se analicen los escenarios, se analice en base a un diagnóstico situacional en dónde están esas amenazas y actuar sobre esos territorios. No esperar que la delincuencia actúe para luego reaccionar. No, esa no es una política adecuada. Es necesario, por otro lado, también, a mi criterio, que el gobierno, pues, amplíe ese nivel de cooperación internacional. Y especialmente, como dije anteriormente, que se hagan este tipo de acercamientos. Porque en el caso de Perú, por ejemplo, 32 bandas delictivas operan en el sector de la frontera entre Perú y Ecuador. Y esas 32 bandas están ligadas a los 3 microcarteles ecuatorianos que operan también en esa jurisdicción, departamento de Tumbes, Zuliana y Piura. En Colombia, los 3 microcarteles ecuatorianos operando en Putumayo, Nariño y el Cauca. Entonces necesitamos hacer coordinaciones efectivas con los gobiernos de estos países amigos con el propósito de integrar una lucha binacional, regional, de estas amenazas transnacionales. Esto es importante y es sumamente vital. Y creo que lo que hemos dicho desde mucho tiempo atrás, si no blindamos la frontera y ejecutamos las 4 operaciones básicas en esa frontera, interdicción terrestre, fluvial, marítima y aérea, pues esto va a seguir generando un mayor desbordamiento de cocaína. Ya tenemos 850 toneladas de cocaína que ingresan a territorio ecuatoriano. Necesitamos controlar eso. Si controlamos la entrada, tenemos que controlar la salida. Esto es vital e importante. No podemos permitir que siga saliendo esa droga. Y esas son acciones que son de corte gubernamental. Por lo tanto, el presidente de la República, con su equipo de trabajo, tienen que visualizar estos problemas de estos escenarios y adelantarse a lo que va a pasar.
Por último, creo que lo importante en este periodo de tiempo que le tiene el presidente de la República, es necesario que se tomen todas las medidas de seguridad en recintos electorales, en las juntas, por parte de los candidatos, para evitar cualquier mal momento. Y al hablar de cualquier mal momento, me estoy refiriendo a acciones de la delincuencia organizada sobre la población, sobre los mismos candidatos, sobre los recintos electorales, que pueden considerarse objetivos rentables para este tipo de estructuras delictivas. Y entre esas recomendaciones, coronel Pazmiño, usted ya lo señaló, debe obligatoriamente impedirse que se tome fotografías en el recinto electoral, porque el propio presidente denunció que en el Guayas había habido presiones para que voten por hoy una de las finalistas y que simplemente eso no es voluntario, sino con la enseñanza de una fotografía. ¿Cómo impedir esto? Bueno, creo que el consejero Cabrera, de lo que le escuché hace unos días atrás, luego de que surgió esta iniciativa, pues lo que ha dicho es que lo van a analizar, van a reunirse con Fuerzas Armadas y Policía Nacional para evitar que las personas puedan ingresar con cámaras o con teléfonos celulares para tomar la fotografía de la papeleta, pues indicando su tipo de votación, porque eso genera dos cosas: o lo están intimidando o están vendiendo el voto. Y creo que la ciudadanía tiene que actuar con un sentido democrático, entrar a votar por el que quiera votar, pero no tampoco vender un voto, y peor aún, someterse a una situación de extorsión por un voto. Creo que la decisión es sumamente acertada, sumamente importante, y creo que el Consejo Nacional Electoral debe acoger esta iniciativa que sale desde el gobierno y también desde la misma sociedad, que pide que se transparenten las cosas para poder evitar este tipo de extorsiones o vacunas que pueden estar ligados a un proceso electoral. Doctor Stanislas Coto, ¿cuáles serían sus recomendaciones en medio de este crecimiento de la violencia? ¿Usted es partidario de que se impida, se resuelva el impedimento para que no entren con cámara o con celular a tomar fotografía, cuando se ha denunciado al más alto nivel que se está utilizando esto o para pagar o simplemente para obligar a un voto inducido? Mira, el tema de las elecciones es un tema que está a cargo de la autoridad electoral, y son ellos los que tienen que tomar las decisiones y las medidas que consideren pertinentes para el efecto. Desde luego, hay que evitar de cualquier manera de que a través de la extorsión sí se pueda lograr un resultado electoral. Es importante que la autoridad electoral, que tiene toda la capacidad para poderlo hacer, dicte las medidas pertinentes para evitar que suceda. Pero quiero aprovechar la oportunidad cuando tú me dices, bueno, ¿qué hacer, qué recomendar en este momento? Yo recomiendo, sí, y me ratifico, en mano dura y cero tolerancia al crimen en sus diversas manifestaciones. Y en ese sentido es muy importante, estimado Miguel, dejar establecido que tenemos nosotros como sociedad que apoyar al nuevo ministro del Interior designado. Hay que recordar que el general Fausto Buenaño no es un político, y más bien es un héroe nacional vivo. Sí, él fue uno de los que fue masacrado y torturado en el Putumayo, y como tal tiene que ser tratado. Y si lo han puesto en este momento tan crucial para el Ecuador, en el puesto de ministro del Interior, debemos darle todo el apoyo que requiere para que él poder llevar adelante las políticas del gobierno nacional. Y lo más importante, a aquellos grupos o sectores interesados que han promovido en las últimas horas una campaña total de desprestigio en contra de él, que si tienen algo que denunciar, que lo hagan ante el ente que corresponde, que es la Fiscalía.
no a través de redes sociales, TikTok, X, Facebook, etcétera, etcétera. Que lo hagan de la manera correcta y que la justicia lo tramite de la manera correcta si es que procede. También, si presentan una denuncia que no tiene fundamento, que afronten las consecuencias pertinentes. En este sentido, quiero terminar diciendo, tenemos que, como sociedad, apoyar a todas aquellas políticas que contribuyan a mitigar a la violencia, a mitigar al delito, al crimen, para que esto no se degenere y, sobre todo, que sepan todos los miembros de las fuerzas del orden que detrás de ellos tienen a una sociedad que los apoya. Y los administradores de justicia, cuidadito, se estén desviando de su sagrada misión de administrar justicia correctamente. Tienen que hacerlo correctamente y tienen que saber y entender que si lo hacen de manera equivocada, el peso de la ley les va a caer encima. Esas serían mis recomendaciones, estimado Miguel. Muchas gracias por este aporte al análisis del momento que vive el Ecuador con este crecimiento de la violencia. Al coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia de Fuerzas Armadas, y al doctor Stalin Sacoto, experto en temas de seguridad. Muy amables, Mario y Stalin. Gracias, Miguel. Un cordial saludo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. 7:30 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad, ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico, cómo interpretar el último resultado electoral. Desde 1900